Espérame, porque está cargando mi archivo. Sheila, una pregunta, ¿ya se puede ver mis diapositivas? Sí, maestra, ya sabe. Ah, gracias. Bueno, estábamos viendo entonces cuál es el quehacer de la historia de la educación. Y si leyeron la lectura, acuérdense, las lecturas siempre están en cada semana, es la lectura que se va a revisar, ¿sí? Díganme, ¿por qué es importante para su formación conocer la historia de la educación? Yo, maestra. Sí, adelante. Pues yo leí un poco, o sea, como muy resumido, más que nada fijándome en las palabras claves de la importancia. Y más que nada es para conocer el conocimiento humano o sea, como ver los antecedentes del conocimiento humano sobre él mismo y sobre sus alrededores. También conocer la psicología del humano y pues creo que en resumen como que puedo decir eso. Sí, bien, Sheila. Creo que lo que señalas es muy interesante porque creo que pueden ver que su carrera es la disciplina ha existido siempre, ¿no? Ha ido a lo largo de la historia de la humanidad y ya el hombre siempre ha tenido la inquietud de aprender, de tener conocimiento, pero también de transmitirlo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante para ustedes que sepan, en este caso, en esta materia, porque, bueno, otras materias ya ven la historia del pensamiento universal, pero en el caso, bueno, de qué pasó en México, ¿sí? Y el que tengan todo este panorama también les hace ser más críticas, más reflexivas en torno a la tarea que se está haciendo actualmente. Y bueno, vamos ahora a revisar cuál es la relación con otras disciplinas en la historia de la pedagogía, porque la clase pasada habíamos visto las fuentes, ¿no? O sea, para conocer, imagínense que ustedes tengan que hacer una investigación sobre cómo fue la educación durante qué periodo histórico les gusta o les llama la atención. Tan solo, bueno, si quieren la actual, ¿no? ¿Cuáles serían sus fuentes? Si van a ser de primera mano, si van a buscar fuentes primarias para investigar cómo está la educación. La educación en nuestro país, claro. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Fuentes primarias se refiere como que a saber de los antepasados para empezar, como conocer la historia, la ciencia de la historia, lo social y lo educativo que ha ido como que descendiendo. No, Sheila, aunque lo que señalas es importante en considerar, las fuentes primarias son aquellas fuentes donde ustedes se van a acercar para investigar de primera mano el problema. Es decir, no van a ir a los libros a ver qué dicen sobre lo que es la educación actualmente, sino esas ya serían secundarias, porque alguien ya está diciendo, ya hizo el análisis, ya consultó otras fuentes para decirnos cuál es el problema o las características de la educación en nuestro país. En este caso, ustedes tendrían que ir a archivos, por ejemplo, archivos de la SEP, para ver, bueno, cuál es, sí, adelante. Para
por ejemplo, conocer, bueno, toda esa documentación que tienen los archivos sobre la educación del país. ¿Cuál Para tener crees? como un objeto de estudio, ¿no? Ajá, ¿Qué es lo que decía igual bueno, ¿cómo se llama? La lectura, que hay que ajá. tener siempre un objeto de estudio sobre lo que uno va a investigar, que de hecho para que los antepasados pues vieran y reflexionaran y analizaran la historia de la educación, pues tuvieron que tener un objeto de estudio, lo que querían que buscar, que es inscribir el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales donde se gesta el comportamiento humano y la educación. En este caso, por ejemplo, nosotros, si queremos investigar algo, pues tenemos que ver todos esos contextos para que nosotros podamos tener a lo mejor un inscrito como que más abierto a todo y no nada más enfocarnos, por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? En decir, no, pues yo nada más me enfoco en, por esto se tiene que enseñar bien, sino que, pues, como la pedagogía abarca muchos sentidos, pues yo creo por eso también es importante tener siempre, siempre para todo un objeto de estudio igual. Ajá, muy bien. Bien, Sheila, lo que acabas de decir y me gusta el entusiasmo y qué bueno que te haya interesado la lectura. Bueno, es que dijiste varias cosas interesantes, pero sí, lo importante, bueno, el del objeto de estudio, vean que no es algo simple como lo señala Sheila, ¿no? El objeto de estudio de la historia de la educación. Es algo muy complejo y de acuerdo a lo que dijo Sheila, quiero que escuchen algo. A ver, ¿quién nos quiere leer unos párrafos? Así, pero inspiradas, no me bajen la mirada así de yo no. A ver, Fer, vente aquí a ver, ¿sí, Fer? ¿Quién? Sí, sí, a ver, eso me gusta, la pasión. Y este es un libro de una autora muy apasionada. Quiero que escuche, ¿sí? Y ahorita, bueno, los comentarios, así para que te oigan. Por favor, viene. Empiezan. Prólogo. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus Perdón, tierras. un poco más fuerte, ¿no? Porque atrás se oye Maritza. Más fuerte, viendo hacia allá para que también el micrófono, por favor. O desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No le gustan los foresteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esa extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial, presas silenciosas, astutas que no dejan rastro ni huella. A ver, hasta ahí. Perdón. ¿Alguien más? Continúe. Paola, por favor. A ver, ¿a dónde te quedaste? Sí, ¿verdad? Entonces continúas hasta, por favor. Si estos inquietantes emisarios se sentaran a la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia. Podrían contar grandes historias de viajes. Se han detretado en tierras azotadas por la poste. Han atravesado comarcas asoladas por incendios. Han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y también caminando sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre llueve. Los carros y las mulas se atascan a los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas. Y entre giros y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas. Besar
el barro, cuando la noche les sorprende lejos del cobijo alguno. Solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido las tormentas, el tormento enloquecedor de los piojos y miedo constante a los bomberos que infectan a los Bombero. bandoleros que infectan los caminos, muchas veces cabalgando por inmensas. A ver, hasta ahí. Bueno, bueno, para empezar, vean, el objeto de estudio también de la historia ha sido la lectura. El acto de leer, ¿no? Estos símbolos. Imagínense que todavía aquí habían, ¿cuáles fuentes son las que recurrirían para saber cómo se leía hace 1500? ¿Se dan cuenta de la difícil tarea y lo increíble es que hay historiadores con una gran creatividad que han escrito cómo era la lectura en ese tiempo? Estoy poniendo como ejemplo porque he observado en estas dos lecturas que hicieron sus compañeros. Nos hablará la forma de leer, el problema de la educación o cómo se ha llevado la educación en nuestro país. Sí, Litsi, ¿por qué? Y vean, esto es lo importante. O sea, la historia no es repetir, es reflexionar, es pensar, es el analizar. O sea, lejos de... o sea, lo que nos interesa es realmente conocer. Vean, esto es una fuente primaria, ¿no? Porque estamos viendo, y si nosotros nos oímos leer, eso nos está hablando de cómo nos enseñaron a leer o cuáles son esos problemas de lectura. ¿Sí se va entendiendo? ¿No? Por ejemplo, en Vianney, ¿cuál fue la diferencia en la lectura? ¿No se dieron cuenta? A mí me pareció que se iba rapidísimo. O sea, muy buena lectura, pero te vas muy rápido, que no sé a ustedes, pero a mí eso me hace detenerme en los detalles, ¿no? Y hasta me entró ansiedad porque decía, ay, ¿por qué tenemos que terminar tan rápido? No sé ustedes, ¿no? Bueno, somos de Es que distintas... yo creo igual el hecho de leer como, por ejemplo, ¿no? Yo no soy como tal de leer toda la lectura, pero sin en cambio le pongo como, sé cuál es principal, yo lo que hago es como que leer mi introducción y mi objeto, ¿no? Y de estudio. Y ya con eso, yo ya sé cuáles palabras claves son las que yo tengo que buscar para entender el tema. Y con buscar esas palabras claves, yo a veces entiendo bien como de la lectura, ¿no? Y ya de Ajá, ahí, por ejemplo, yo siento que Vianney fue la que leyó. ajá, fue la Siento primera que se le lectura. entendió muy bien, o sea, fue muy fluida en el hecho de sus palabras y que a lo mejor la rapidez en ella le hace como captar las cosas más rápido y que se le queden. Sin en cambio, por ejemplo, hay algunas personas que no, que sí es cierto, necesitan leer tal vez un poco más tranquilo, tomarse su tiempo y todo eso, ¿no? Y yo creo que son aspectos igual de cada persona, de cómo ella entienda también, pues el hecho de la lectura. Pues yo creo si a ella tal vez ahorita le pregunta palabras claves, pues ella sí captó. Ah, mira, nos diste una buena idea. Vianney, ¿qué es lo que estaban buscando esos jinetes? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo que estaban pasando? ¿Qué te llamó la atención de lo que leíste? ¿No lo recuerdas? Vean, entonces aquí se dan cuenta entonces de lo que hace la pedagogía, ¿no? En este caso, veamos que son procesos distintos, la lectura a la comprensión, ¿no? Y aquí la pregunta entonces, Vianney, también sería, y bueno, vean, no estamos juzgando a nadie, porque nuestra labor es eso, entender los problemas educativos, cómo de cuestiones tan pequeñas nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son tal vez los problemas
que nos estamos enfrentando a la educación, en este caso, actualmente, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a hacer una revisión, pero eso es lo que quiero que observen cuando empecemos a ver desde la época prehispánica cómo se daban estos procesos de lectura y escritura, que nosotros ya estamos acostumbrados a que van siempre unidos, ¿no? El proceso de lectoescritura, pero no siempre ha sido así. La lectura y la escritura fueron procesos separados, ¿no? Y bueno, Vianney, de acuerdo a lo que dijo Sheila, ¿cuál crees que sea el problema de no recordar? Bueno, es que cuando parte esta Ajá. como que ella quería acabar, que no. Sí, y se vio, ¿no? Se vio que ya querían acabar, pero vean, no estamos disfrutando ya las lecturas, ¿no? No estamos tratando de comprender. Es un texto, es un ensayo muy bonito, porque, bueno, Paola, en tu caso que fuiste más, con más calma, el problema del... Y se da uno cuenta en la lectura de comprensión y no te detuviste cuando dijiste bomberos, es porque si se dan cuenta está hablando de una época en qué tiempo, ¿sí? El hecho de que yo dijiste de que no nos estamos dando como que el tiempo de comprender, es que, bueno, no creo que no es tanto el hecho de que no queramos comprender, sino lo que queremos comprender. Por ejemplo, si es un tema como que realmente algo nos inspira a leerlo, o sea, no hay interés, pues como que no le ponen la suficiente atención, aunque es importante. Y aunque ya mucho después, no es importante, si era algo que te podía generar, pero al último, no, al principio no lo ves, y por qué no da algo de interés. De lo contrario, cuando leemos algo, algún tema, algún libro o cualquier historia de nuestro interés, pues está como que le ponemos más y lo volvemos a leer entonces, pues mejor nos preguntaron algo o simplemente lo leemos porque nos gustó. Ajá. A mí depende mucho de qué te gusta y qué es lo que no te gusta. Claro, qué bueno que lo dices, porque eso también surgen dos problemas bien importantes para la historia de la educación. Una, que es esto que señala sobre lo que son, por ejemplo, las políticas educativas, ¿no? Que no siempre han coincidido con las prácticas educativas. Entonces, si nosotros solo vamos a revisar cuáles eran estas políticas educativas, realmente no nos hablan de la realidad de lo que fue la educación, ¿sí? Y entonces eso es lo que trata en los textos que vamos a leer de recuperar cuáles fueron no solo las políticas que marcaba, que decían, sino cuáles fueron esas prácticas, ¿no? Una. Y por otro lado, también es interesante lo que señalas en el aspecto de, perdón, ya se me fue la idea. Ya. ¿No será que estamos leyendo de esa manera por estos nuevos programas que ustedes pueden ver en los libros de texto que marca la SEP, que hay que leer más palabras por minuto? Y hay concursos de niños, ¿no? A ver quién lee más palabras. Pero no esto está conllevando a un gran problema que estamos tratando de leer y no comprender. Vean, eso es lo que quiero que vean y analicen, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten al problema educativo. O sea, puede sonar muy bonito, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes tienen que analizar eso. ¿No les llama la atención que, o no les pasa que si no tienen su celular no pueden comunicarse con nadie cercano? Porque ya no memorizamos los números, ¿no? Ahorita me pasó, ¿no? Ya no memoricé el link porque siempre lo tengo registrado, ¿no? Pero vean, ¿será que estamos perdiendo una habilidad importante? Ustedes que seguramente ya llevaron la historia del Registro Universal, ¿cómo aprendían los griegos? Ajá, que se exaltaba en el aprendizaje de la retórica. Se aprendían textos completos de memoria, ¿no? Y vean, esto también fue bien importante porque, bueno, acá tengo esto tiene que ver con lo que es la historia social. Acá tengo. Platón, ¿no? Cuando Platón, por ejemplo, nos dice que el peligro de la escritura mermaría la capacidad de memorizar y recordar. Es decir, cuando se empezó a enseñar a escribir, este gran pensador decía, es un peligro que la gente escriba. ¿Por qué? Porque ya no va a memorizar.
¿no? Entonces, esto me parece interesante porque vamos a ver que cada proceso nuevo pues siempre un peligro. Y hay que ver entonces también con las nuevas políticas educativas, hay que ser críticos porque todo lo nuevo siempre nos causa miedo, ¿no? Pero la tarea de ustedes realmente es aprender a analizar, bueno, hasta dónde las políticas o nuevos programas o planes educativos realmente van a beneficiar o no a los estudiantes, ¿no? Pero me parece muy interesante rescatar esto de Platón porque tiene que ver con todas estas creencias que nosotros tenemos. Y vean, fue uno de los grandes pensadores, ¿no? Que cambiaron la historia del conocimiento y tenía miedo a la escritura, ¿no? También bueno, es bien importante porque como antecedente de lo que fue el conocimiento, desde el antiguo Egipto, quienes controlan el acceso al conocimiento son también quienes los restringen y tiene que ver con lo que leyeron en el ensayo. ¿Alguien entendió que estaba describiendo Irene Vallejo, la autora de este ensayo, al describir estos jinetes? Siento que es para como buscar algo, ¿no? Porque dice que casi todo está, bueno, entendí que todo está bien como en tragedias, todo lo demás, pero no se fijan en cuál es el objetivo de los caracteres. Está describiendo cómo 4 hombres van a caballo y están recorriendo grandes extensiones, ¿no? Y se están enfrentando a todo tipo de peligros. No tienen alimento, bueno, están los animales peligrosos en el desierto que los atacan, ¿no? La gente los ve con recelo, los ve con miedo. Y, a ver, así en esta. Entonces, bueno, es un peligro. ¿Qué creen lo que están buscando estos jinetes? Y que, como dice acá, les importa, o sea, arriesgan su vida por eso que están buscando. ¿Qué es? Vean, dice, alguien, a ver, hipótesis. ¿Qué estarán buscando estos jinetes? ¿Algún valor como por ejemplo contra la libertad? La libertad, ¿ustedes creen? Dice, el rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo. Los campesinos que se sientan a piconear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros, buscaban libros. ¿Por qué fue tan importante para Alejandro Magno tener los mejores libros en esa época? ¿Qué hizo con todos esos libros Alejandro Magno? La gran biblioteca de Alejandría, una de las primeras y más importantes en el mundo, donde estaban los conocimientos casi de todas estas regiones de Oriente, que recuerden, son quienes desarrollan la ciencia, la metafísica. ¿Por qué necesita Alejandro Magno tener los mejores libros? ¿Para qué? ¿Tú crees que tendría importancia en esta época ser más justo? Bueno, porque, ajá, a ver, bien, y ahorita vamos a ver. ¿Sí, Paola? Que para hacer más rápido, ¿no? Que esa época, saber todo, poder ser como es que el clave sabe todo. Te estás acercando. Pues yo creo que había ir más allá de memorizar las cosas. Ajá, ir más allá de memorizar. Se memorizaban las cosas, o sea, que ya no sé,
como dice, de preocuparse más para tener más conocimiento. Ajá, sí. A lo mejor por adquirir conocimientos que otras personas no tienen. ¿Cuál era la importancia de tener conocimientos que alguien más no tenía, que otro faraón, que otro rey de otra región? Poder, o Claro, les daba poder porque controlaban la ciencia, la tecnología de la época. Y hay que ver que Alejandro Magno fue el gran conquistador de Asia, de Europa y parte de África. Entonces, ¿creen que el conocimiento lo iban a compartir con toda la gente? ¿Convenía que los esclavos quieran leer y escribir? Todavía en el siglo XIX, en Estados Unidos, estaba prohibido que los esclavos escribieran o leyeran. Y si descubrían que algún esclavo sabía escribir, le cortaban alguno de los dedos, ¿no? Todavía en el siglo XX, las mujeres en México tenían prohibido leer. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón, Viene? Bueno, porque te podrían tener más pensamientos. Vean, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el conocimiento ha significado un gran peligro en la historia de la humanidad. Y seguramente ustedes han oído que en la historia ha habido quema de libros, ¿no? Actualmente en Estados Unidos se están sacando muchos libros de bibliotecas porque se consideran peligrosos. Y esos libros, a ver, algunos de esos libros peligrosos, ¿cuáles son? ¿Ustedes saben? ¿No? Lo pueden encontrar en cualquier librería en México. De Ray Bradbury, de Fahrenheit 451. En esta historia, los bomberos, ahora sí, ya estamos hablando del siglo XX, se dedican a quemar libros. ¿Por qué? Porque es peligroso. La gente tiene que ser feliz y la manera de ser feliz es no leyendo, ¿no? Sino obedeciendo lo que se les dice. Vean lo que dice el prólogo. Dice Fahrenheit 451, bueno, y se llama 451 porque son los grados en los que se incendia un libro. Por eso se llama así. Dice, cuenta la historia de un sombrío y horroroso futuro. Monta, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de provocar para quemar libros. Porque en el país de Monta está terminantemente prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y en el país de Monta está prohibido pensar, porque leer impide ser ingenuamente feliz. Y en el país de Monta hay que ser feliz a la fuerza, ¿no? Entonces, es muy bonita la historia, ojalá puedan leerlo por curiosidad, lentamente, comprender qué es lo que pasa, y vamos a ver que es una referencia muy actual, se ocupan muchas analogías con lo que está pasando actualmente, ¿no? Hay que ver cuántos libros leemos. Quienes estuvimos en una clase la vez pasada, bueno, en el curso pasado, no pudieron leer un libro, bueno, solo uno, ¿no? Entonces, habría que ver qué está pasando con la educación, que lejos de incentivar la lectura, estamos yendo en un gran retroceso, ¿no? No sé si ustedes han oído cuántos libros el promedio en otros países leen la gente. Por ejemplo, en Alemania está en promedio en 14 libros al año, ¿no? Entonces, el promedio en México realmente es bien bajito. No tengo ahorita los datos más recientes, pero sí es penoso lo que, pues que no leemos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que incentivar eso y sobre todo reflexionar la importancia que tiene en el proceso cognitivo la lectura, ¿no? Bueno, y también la escritura. Entonces, vamos, esto es lo que quería que ustedes empezaran, bueno, vean la importancia que tiene. Vean, estos imágenes representan la escritura de distintas culturas que fueron muy importantes por el desarrollo del conocimiento que tuvieron. ¿Reconocen alguna?
Esta es de los sumerios. ¿Sí? Con varitas y arcilla fresca. Hacían. Es egipcia. Y tuvo una gran importancia. Esta es una tumba. ¿Por qué escribían en las tumbas? Como para plasmar. Pero pues ahí ya estaba el muerto. No, por eso, digo. Y ya después de que ponían el cadáver ya no sabría. Como para plasmar lo que hizo la persona o algún dato importante. Ajá. ¿Qué más? Lo que pasaría después. Bueno, es que por pero antes estaba a veces se concretaba porque iba a pasar después. No te refieres después de parte de lo que había pasado o lo que podría pasar, es lo que estaba descubriendo. Ajá, sí, escribían y dibujaban todo porque se creía que después de cerrar la tumba, todo iba a cobrar vida ya en el inframundo. Entonces, por eso es que los encerraban con esclavos, pues para que tuvieran quien los siguiera atendiendo, y no esclavos muertos, vivos. Entonces, las cosas favoritas de los faraones, pues todo ¿cómo se llama? Ropa, joyas, por eso es que eran muy ricas estas tumbas. Y bueno, ahí también todo lo que le gustaba al faraón, todo iba a cobrar vida, ¿no? Entonces, con eso estamos viendo que bueno, perdón, ahorita vamos. La siguiente imagen, la de abajo, se les debe hacer conocida. Es Maya, ¿no? Muy bien, Juliana. Vean qué bonito, qué bonita, y se imaginan el trabajo de escribir en cualquiera de las culturas, ¿no? Y ahora no queremos escribir, ¿no? Pero ¿saben qué también es lo interesante y que vamos a ver en estas culturas? Que la escritura tiene un valor mágico. Porque, bueno, ya habíamos visto, era, no escribí. Bueno, tiene un valor mágico y sagrado, y por eso, por ejemplo, hay algunas cronistas en Gómara, aquí en América Latina, a donde los indígenas les pedían los conquistadores llevar los documentos y les daba miedo, ¿no? Y los colgaban y se mantenían lejos porque veían el peligro, ¿no? Porque quienes sabían leer, o sea, les sorprendían que pudieran interpretar esos signos porque era una señal de que tenían una comunicación divina, que se podían comunicar con los dioses, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito ver cómo nos ha pasado o cómo se ha vivido este proceso de lectoescritura, que no es algo plano, aburrido o tedioso, ¿no? Que ha tenido un significado y que aquí creo que lo interesante va a ser pensar, y cuando revisemos todo ese pasado, pensar qué nos ha pasado que ahora es lo que rechazamos o no nos acercamos a ello, a esa lectura, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos nosotros a ver. Entonces, esto es la historia social, ¿no? Cómo tiene importancia la educación, lo que va a significar para cada época, ¿no? Es lo que nosotros vamos a conocer a lo largo del curso. Bueno, en la historia económica también es muy interesante porque aquí señala cómo los modos de producción ejercen influencia sobre la dinámica escolarizadora. O sea, cada sistema económico también va a privilegiar cada tipo de educación. ¿Me pueden dar un ejemplo? A través de la historia. O bueno, o en el presente. De cómo la economía o las políticas económicas determinan el tipo de educación. De acuerdo a las clases sociales,
Sí, y vamos a ver que, bueno, a ver, Fer, complementame tu idea. No es alcanzable para los para nadie. Fíjate que lo que dices en la prueba planea, de por lo menos hace 3 años, porque luego se suspendió y bueno, luego a las posteriores se criticó que realmente no fueron objetivas o que tuvieron una mala metodología para medir. Pero es cierto, ¿no? Se encontró que el 1% de la población de estudiantes en el país alcanzaba los niveles que se esperaban en educación. El 1%. Y eso ese porcentaje estaba en las clases altas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la evidencia y bueno, eso creo que como pedagogos da mucho trabajo por pensar, ¿no? Cómo lograr ello. Perdón, ¿qué nos ibas a decir, También Luz? algo el hecho de que hay escuelas tanto privadas como públicas, que pues el hecho de querer estudiar o querer que tengan una educación, por ejemplo, si también una escuela privada, pública, ya no entraste, pues tienes que ir por una escuela privada, pero pues a veces no hay la suficiente economía como para seguir pues aprendiendo. Sí, las políticas, sí, Abby. Económico. Recientemente vi un video que decía que por qué en Canadá no hay latinos, y era porque el latino no está acostumbrado por ejemplo, si ahí en el ejemplo decía que si un niño llegaba, no sé, a un lugar, buscaba la manera de cómo traer a los demás. En comparación a los latinos, cuando llegan y hay algún otro, no se le pide información y él como que se queda y no lo trata de sorpresa. Entonces, pues siento que ahí va también de económico, porque también decía que los latinos por aquí no pueden estar allá porque por aquí ganaban y por aquí querían gastar todo. O sea, también no tenían esa como cultura de ahorrar, ni tampoco de leer, ni de preocuparse, porque ahí en Canadá todo se los dan, ya prestan carteles, aprender y estudiar. Entonces, los latinos como que no quieren crecer. Es bien interesante y mantenerlo como hipótesis, una, con lo que vamos a ver. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre la educación en Canadá y México? ¿Cuántos grados de diferencia tenemos? 2, por lo menos se ha medido en los últimos estudios, ¿no? O sea, estamos atrasados por 2 años de acuerdo a la educación canadiense. Otra de las educaciones muy altas en América Latina, ¿qué países? Chile, ¿no? Entonces, bueno, es importante que conozcan ello porque yo espero que tengan sueños, están bien jóvenes, chicas, y vayan a este país y viajar y aprender otros planes, otros proyectos educativos, busquen en las embajadas, ofrecen muchos programas a estudiantes. Japón está ofreciendo programas para que se vayan estudiantes de varias partes del mundo. ¿Saben por qué? Y vean, tiene que ver con cuestiones de población. Es una población vieja. Cada vez hay menos jóvenes y no quieren dejar a sus maestros sin alumnos. Entonces, se están atrayendo a gente a estudiar a su país, ¿no? Claro que pues para eso no es cualquiera, hay que pasar filtros, ¿no? Entonces es para que se comprometan realmente tengan disciplina, a tener habilidades para que se vayan, ¿no? Bueno, pero también es bien interesante, Ari, esto que señalas, porque sí es cierto, ¿no? Tiene que ver cuánto se destina en educación en cada país, ¿no? Vean, para 2022, de acuerdo al Banco Mundial, encontré estos datos, ¿no? Que el gasto promedio por estudiante en nuestro país es de $3,500-700 por año. En los países que pertenecen a la OCDE, el promedio es de 11,990. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Será que esto influye en la calidad educativa? ¿No? En investigación y desarrollo, en el gasto público, México destina al 15%
¿no? Y el promedio de la UDE es el 33. O sea, no hay apoyo en educación y cada vez hay menos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, creo que hay que ser pesimistas de que pues, la educación a lo mejor no va a cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante, creo, es que también tiene que ver lo que cada uno haga y busque, ¿no? Porque puede, y también esto se los comento, porque muchas veces lo que vemos es que, bueno, tratamos solo de pasar materias, pero no de aprender. Y quiero que hagan conciencia de que no se trata de pasar la materia, sino realmente de aprender, de buscar más, ¿no? De que puedan participar, de que mejoren todas esas anomalías que tenemos, o bueno, díganme pedagógicamente cuál es la palabra correcta, de no tener esas habilidades o competencias que deberíamos tener, ¿no? Para pues poder ser competitivos y pues cambiar esta situación, ¿no? Entonces sí, también como decía Abby, bueno, vemos que lo económico está muy ligado a lo político y a lo demás, ¿no? También otra cuestión que señalaba Abby, vean las políticas educativas, ¿no? Aquí nuestra Constitución marca que la Constitución es obligatoria, ¿no? Elemental y gratuita. Pero realmente hay que ver si cumple con estos requisitos. ¿Alguien sabe o ha escuchado de otros países donde es obligatoria y gratuita? ¿Y qué pasa? Bueno, yo conocí a una maestra alemana y decía que en cualquier temporada escolar, si se veía un niño en el aeropuerto, detenían a los papás, porque el niño tenía que estar en la escuela, no de paseo. Vean, ahí el Estado está garantizando los derechos del niño. Nos puede parecer exagerado, pero de verdad es bien triste si ahorita salimos a la calle y vemos un chorro de chamacos en las esquinas, ¿no? ¿Y por qué no están? Porque no tienen para la escuela. Entonces eso nos está diciendo que la educación no es pública, ¿no? Porque el Estado sí debería garantizar que el niño vaya a la escuela. En otra clase vimos, por ejemplo, que en las escuelas los niños van a desayunar, oigan, ¿y cómo desayunan? ¿No? Y es el Estado quien está dando ese tipo de servicios. ¿Sí? Entonces, vean, es importante ver las políticas, es importante ver el aspecto económico, porque, bueno, ¿cómo va a influir? Y alguien comentaba, ¿no? Hay un texto donde, no recuerdo, es un texto muy bonito, no recuerdo el autor, pero decía, ¿cómo el niño en la escuela va a estar pensando en conocer cuando tiene el estómago vacío y está pensando en comer, ¿no? Pero también los malos hábitos que tenemos, a veces me estacionaba en la esquina, que está el supercito, mientras había en la universidad, y resulta que encuentro que salen muchas mamás con el niño que se van a una escuela, no sé cuál sea la escuela más cercana, pero niños de kinder o primaria, y ahí van con la papita, con el submarino, y el niño ya va desempacando, o sea, y va comiendo, ¿no? A esa hora. O sea, esos productos son bien caros, ¿no? Entonces, habría que ver también cómo no tenemos esa educación, ¿no? De enseñar a comer bien para que el niño llegue bien a la escuela, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que vemos en historia de la educación. Todos esos factores vamos a ver. Bueno, ya vimos la historia social, la historia económica, la historia política, bueno, tiene que ver con lo que habíamos dicho, ¿no? Todas estas reformas y procesos, leyes que vamos a ver a lo largo de la historia, en los acuerdos o tratados internacionales también. Y por ejemplo, nada más para ver la importancia que a veces nosotros no vemos, pero hay tratados internacionales donde obligan a los estados a que se tienen que apoyar a los estudiantes. Por eso es que el dinero que se da en becas, ¿no? El que ha sido muy criticado que se les da a los ninis, eso es en respuesta a tratados internacionales.
Que se esté utilizando con fines electorales o mal, ya es otro problema del país, ¿no? Pero acuerdos internacionales, todo estudiante debería tener apoyo para poder estudiar. No sé si vieron una noticia, bueno, en las noticias, que por ejemplo en España, los alumnos cuando entran a la universidad, cada que inician un curso reciben, creo que la cantidad como de 7,000 pesos, para que puedan gastárselo en cuestiones culturales. ¿Sí? O sea, pueden comprar ropa también, pero sobre todo que vayan a conciertos, que viajen, que compren libros, que compren, o sea, todo lo cultural, ¿no? Entonces vean estas políticas que hace ver cómo está la situación del país. Bueno, y por último, con la historia de la literatura también es muy interesante porque en la historia de la educación hemos visto que lo que se lee tiene una gran influencia en lo que nosotros somos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, tiene que ver con lo que es la historia de las mentalidades, como aquí dice, que se crean los papeles que los hombres y las mujeres tienen de acuerdo a la educación, y entonces lo que nos ayuda la literatura es a descubrir estas visiones, ¿no? En el caso de la Quijotita y su prima, por ejemplo, de Fernández de Lizardi en el siglo XIX, bueno, habla de lo que debe ser una mujer en su casa, esperar casarse, ¿no? Pero cuando una mujer no quiere eso, le va mal. Entonces también es interesante cómo a través de la literatura podríamos como fuente conocer qué es lo que se espera como sociedad ahora de esto, de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es en general lo que nosotros vamos a ver en los distintos periodos históricos de la educación. Perdón, se me fue el tiempo y ya no tenemos tiempo para hacer la actividad, que era que hicieran una infografía. No la hagan para que no se carguen tareas. ¿Ya la hiciste? La hicieron bueno, no importa, porque bueno, a ver, recuerden, las actividades síncronas se hacen en clase. Está bien la iniciativa de hacerla. Yo se las tomo en cuenta como puntos extras, ¿sí? Quienes no la hagan, no les va a afectar, no les voy a bajar calificación, pero si la hacen, son puntos extra. De todas maneras, la próxima semana la revisamos, Fer, pero bien por la iniciativa, por adelantarse, ¿sí? De la película No, a ver, no dice subir anotaciones, ¿no? no, Hacer actividad, ¿no? Sí, ya. Entonces, bueno, voy a especificar más. En algunas, si no tienen que subir nada, solo leer, ¿no? No, solo es leer, y bueno, en este caso, bueno, lo que expliqué, ¿sí? A ver, sí, Maritza. Ah, perfecto. Entonces, sí, está bien, ¿no? Está bien, Maritza, se los tomo en cuenta, ¿sí? Bueno, chicas, del códice, ya se anotaron en el foro Es que con el supone tema. que sea de lo que se está, tenemos que pagar algo para ayudar, pero pues, para empezar no decimos Está en la plataforma. A ver, déjenme checar. Espérenme. Hay una en la plataforma. Ay, ¿dónde está? Está un archivo en Word donde están los temas. Sí, a ver.
¿Alguien sí ya vio ese archivo de Word? No, perdón, no lo subí. Perdón, gracias, no me di cuenta, pensé que sí lo había subido. Lo subo hoy, ¿sí? Y de ahí eligen el tema. Hasta luego, chicas. ¿Perdón? Por el tema es